Hola, que Dios bendiga a todas las familias del mundo entero y damos gracias a Dios por tener el honor y el privilegio de llegar a vuestros hogares a través de tu canal. Y hoy nosotros vamos a llevar un tema muy interesante del cual lo he titulado Formando Vasos de Misericordia. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia, pero yo sí la he tenido. Cuando a mí me presentaron la persona de Jesucristo como mi Salvador, como mi libertador, me dijeron esta palabra que impactó toda mi alma. Me dijeron, Dios tiene un propósito grande con tu vida. Dios tiene planes con tu vida y con toda tu familia. Y esa palabra se escucha a lo largo de nuestra predicación. Igual como me lo dijeron, yo también lo transmito y le digo, Dios tiene planes con tu vida, Dios tiene propósitos y proyectos contigo y con toda tu familia. Yo no sé si a ti te lo han dicho, pero a mí me lo dijeron y hoy yo vengo a decírtelo, Dios tiene propósitos grandes con tu vida. Cuando esas palabras llegaron a mi vida, yo me emocioné, me alegré, me sentí una princesa. Ay, Dios me tiene en su mente y tiene a toda mi familia en su mente. Pero cuando Dios tiene un propósito con una persona, sea hombre o sea mujer, cual sea la edad, Dios va a tener que trabajar, va a tener que formar, va a tener que moldear. Y ese proceso, el muy doloroso que después tú dices, pero ¿dónde estuvo el propósito bueno que Dios tenía para con mi vida? Si estoy siendo afligido, si estoy siendo afligida, si estoy atravesando dificultades, desiertos, zarandeos, tormentas, y te confundes. Y te confundes y dices, yo no entiendo. Y te haces un montón de preguntas y dices, ¿en qué estoy pecando? ¿En qué estoy fallando? Es porque Dios está trabajando con esa vasija de barro. Recordemos que somos vasijas de barro, pero en nuestro interior hay un gran tesoro, el poder del Espíritu Santo. Vemos en el libro de Isaías del capítulo 43, versículo 1, y esto vengo a transmitírtelo de parte del poder del Espíritu Santo, una revelación que Dios da con el poder de su Santo Espíritu. El verso 40 dice, ahora así dice Jehová. ¿Quién dice? ¿Quién está hablando en el libro de Isaías 43? El Dios Todopoderoso. Ahora, tiempo presente. La palabra de Dios está vigente por generaciones. La palabra de Dios es infalible, no falla. Y el Dios que tenemos es un Dios inmutable. Creador tuyo, oh Jacob. ¿A quién se está refiriendo Dios en el libro de Isaías 43? A un personaje llamado Jacob. ¿Qué significa Jacob? El que luchó con Dios. Jacob, ¿quién era? Era un hombre engañador, un hombre mentiroso, un hombre tramposo. Eso era Jacob, del cual él robó la primogenitura de su hermano. Ahora dice, y formador tuyo. Dios lo creó y se le dio el nombre de Jacob. Pero Dios se presenta a él también como formador tuyo, oh Israel. Le cambia la identidad, le cambia el nombre. ¿Sabes qué? Jacob ya no te llamarás, porque en la antigüedad los nombres tenían mucho significado en la persona. Ya no te llamarás tramposo, no te llamarás mentiroso, ni engañador, ni nada de lo que sea fraude, ni embustero, nada. Te cambiaré el nombre a Israel. Pero para cambiarte el nombre Israel voy a tener que formarte, voy a tener que trabajar contigo, voy a tener que moldearte. Tu temperamento tengo que llevarlo al nivel de Dios, al nivel que está alineado a la palabra de Dios. Ahora le dice, no temas. Cuando Dios o alguien te ha predicado y te ha dicho, Dios tiene propósitos grandes con tu vida, tú te alegras, pero cuando viene el momento de la formación, el momento del moldeo, vienen los miedos, las angustias, las aflicciones, el temor. Eso le vino a Jacob.
a un hombre que Dios lo creó y lo formó. No temas, porque yo te redimí, yo te liberé de tramposo, de engañador, de mentiroso. Yo te redimí y te puse nombre. Mío eres. Dios lo creó, pero también tiene que formarlo. Nosotros somos creación de Dios. Pero cuando venimos a los caminos de Dios con los propósitos y los planes de Dios que tiene para nuestra vida, va a empezar el proceso de ¿qué? De la formación, del moldeo. Mío eres tú. Ahora, Jacob ya le pertenecía a Dios. Nosotros podemos ver en el largo caminar que tuvo el pueblo de Israel cuando fue libertado por la mano de Moisés, y Dios tenía propósitos grandes con su pueblo, planes grandes de bendición, pero el pueblo no lo entendió, porque en ese desierto Dios los estaba formando, Dios los estaba procesando, Dios los estaba libertando. ¿De qué? De una mente minúscula, de una mente incrédula, pero el pueblo de Israel no lo entendía. Siempre el pueblo de Israel estaba mirando hacia atrás, hacia la tierra de Egipto, donde dejaron la comida, donde dejaron la esclavitud. Siempre estaba. ¿Por qué? Porque les dolía el proceso de la formación. Cuando Dios nos va a formar, cuando hablamos de formación, hablamos de desiertos, hablamos de procesos, hablamos de pruebas, hablamos de dolor. No te vengo a predicar una apología de dolor, te vengo a predicar la verdad, que Dios, cuando va a formar a un hombre y a una mujer con propósitos grandes, va a trabajar el alfarero con ese barro. Te puse nombre. Mío eres tú, te puse nombre. Dios nos pone nombre. ¿Cuál es el nombre que Dios le ha dado a sus hijos y a sus hijas? Que somos herederas y coherederos de la gracia que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Reina Valera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Estas palabras, ¿quién las expresó? Saulo de Tarso, del cual Dios también le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Recordemos que Dios a Jacob le cambia el nombre de tramposo, de mentiroso, de embustero, de engañador. ¿A qué? A Israel. Y Jacob, en el propósito de Dios, en el proceso de Dios, él sufrió mucho. Nosotros podemos ver que él fue el padre de José y a su hijo se le fue arrancado. Todo ese proceso que Dios tenía que hacer con Jacob era ¿para qué? Para promoverlo. Todo lo que Dios va a formar en nosotros es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dios va a hacer morir esta vieja naturaleza para que nazca en nosotros una nueva naturaleza. ¿Y cuál es esa nueva naturaleza? El carácter de nuestro Señor Jesucristo reflejado para ser de misericordia a otros. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios. El apóstol Pablo estaba seguro al escribir el libro de Romanos, un hombre que atravesó desiertos, un hombre que fue afligido, un hombre que fue azotado, un hombre que fue despreciado, luego de convertirse al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, expresa estas palabras, y sabemos, ¿qué es saber? Él estaba seguro que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando habla de todas las cosas, está hablando de las cosas buenas y de las cosas adversas. Está hablando de las alegrías y está hablando de los sufrimientos. Está hablando de la abundancia y está hablando de la escasez. Está hablando de la tribulación y está hablando de la bendición. Dice, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Qué halagados y halagadas nos sentimos cuando nos predican la palabra y te dicen así: Dios tiene un propósito grande con tu vida. Es verdad, Dios tiene un propósito grande y el apóstol Pablo lo estaba expresando. Dios tiene un propósito con aquellos que llama, con aquellos que escoge. Dios tiene un propósito. Ahora, lo vemos en la versión NBI, Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Qué hace Dios? Dispone. Dios va a disponer de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño, porque Él nos compró, porque Él pagó un precio valioso para poder formarnos. Él nos creó, pero como creación nosotros nos desviamos. Y Dios le dolió que su creación siempre estuviera teniendo pensamientos malos y perversos y siempre cavilaran en dos pensamientos. Ahora Dios dice: te he creado, pero voy a empezar el proceso de la formación, porque el propósito de Dios es bendecirnos. Y tú me dirás: pero si Dios nos va a bendecir, ¿por qué tuve que atravesar dolor en mi matrimonio? ¿Por qué tuve que atravesar dolor con mi hija? ¿Por qué tuve que atravesar dolor en mi salud? ¿Por qué tuve que atravesar una quiebra en mi empresa? Porque tuve que atravesar que me traicionaran en el ministerio, porque tuve que atravesar que me echasen del trabajo, porque Dios allí va a formar vasos de misericordia. En el dolor, en el proceso, en el desierto, Dios quiere formar vasos de misericordia. Ahora dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quién, de quien lo ama, de quienes lo aman. El pueblo de Israel no amó a Dios porque no resistió ser formado por las manos del alfarero. Vivían enojándose con Moisés, vivían renegando, no querían estar en el proceso, no querían pasar el desierto porque siempre estaban cavilando en la incredulidad, y es imposible agradar a Dios caminando en incredulidad. Y dice: los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. El propósito que Dios tiene en nuestras vidas es de promovernos, es de que nosotros reflejemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo a través de la predicación y el testimonio. Ahora, cuando el apóstol Pablo expresaba estas palabras de que todas las cosas, Dios las dispone, todas las cosas, Dios dispone. Nadie quería quedarse con un matrimonio destruido. Nadie quería quedarse como madre soltero, padre soltero. Nadie quería atravesar ese diagnóstico de cáncer. Pero Dios dispone todas las cosas para los que lo aman. En medio de esa formación, en medio de ese proceso, Dios va a crear, va a formar vasos de misericordia. Ahora, si nosotros podemos irnos a la cultura hebrea, dice que en la cultura hebrea, muchas de las familias en las puertas de sus hogares, a la salida de las puertas de sus hogares, ponían vasijas de barro. Las vasijas de barro estaban llenas de agua para que cuando llegara alguna familia a ese hogar, virtiera en un recipiente más chico y bebiese agua gratuita. Esas eran las vasijas de honra, que también las vasijas de honra estaban en el templo, en todas las puertas del templo, y cuando se ensuciaba el templo, vertían el agua para limpiar el templo y el agua llegaba hasta los tobillos. Entonces, ¿qué significa las vasijas de honra? Son personas que van a ser llenas de la palabra de Dios, llenas de la presencia de Dios, llenos del poder de Dios, donde Dios dijo a través del apóstol Pablo: todas las cosas que Dios dispone, sean buenas o sean adversas, son para los que lo aman.
lo ama. La persona, el hombre y la mujer de Dios que ama la palabra de Dios y que está convencido que Dios va a hacer cosas grandes y que su historia ya está escrita en el cielo y que el diseñador tiene cosas grandes para aquel hombre, para aquella mujer, entonces va a lograr vencer las aflicciones. Las vasijas de honra se usaban en las puertas de los hogares de las familias, pero las vasijas de misericordia, ¿quiénes eran las vasijas? Eran las mismas vasijas de honra, los mismos vasos de honra que las mismas familias las sacaban de la puerta de su casa y las ponían en el camino, en las carreteras, en la entrada o en las salidas de la ciudad, para que cuando pasase un caminante, un visitante, en el camino hallase agua y pudiese beber agua gratuita. Agua gratuita. Esas eran las vasijas de misericordia que salían. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con tu vida? ¿Cuánto sufrimiento estás atravesando? ¿Cuánto dolor? Y tú dices, yo no entiendo, yo no me entero. Yo recuerdo cuando atravesaba un desierto muy grande, una hermana me dijo, hermana Katy, yo no entiendo por qué estás pasando toda esta prueba tan fuerte. Yo no entiendo si tú trabajas para Dios, si tú oras, si tú buscas a Dios, yo no entiendo. Y yo también le decía, yo no entiendo. Entonces mi oración era, decía, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, Señor, si no he sido una buena madre de familia, una buena esposa. Perdóname, y me sentía tan culpable, pero no sabía que Dios estaba formando de creación, me estaba formando. ¿Para qué? Para que sea expuesta como un vaso de misericordia. Y eso Dios está haciendo con tu vida. Todo lo que nosotros atravesamos, todo el dolor que nosotros vivimos es para que tengamos misericordia de los demás. Es para que tú digas, yo ya pasé ese dolor, yo ya atravesé ese dolor, ya lo atravesé en mi matrimonio, en la empresa, en mis hijos, en el trabajo, en la salud. Ya lo pasé, sé que duele, pero Dios te está formando. ¿Para qué? Para hacerte un vaso de misericordia, para hacerte un vaso de misericordia. Ya no quiere Dios que solo seas un vaso de honra, que estés allí, que tu agua, que la palabra esté a la puerta de tu hogar. No, Dios ya quiere sacarte a otros lugares. Dios quiere llevarte a las naciones. Los vasos de misericordia salían de la puerta de las familias y se ponían en la carretera, en las entradas y las salidas de las ciudades. ¿Para qué? Para darle de beber gratuitamente a quien, al sediento. Hay almas que están sedientas y se preguntan, ¿por qué estoy sufriendo en mi matrimonio? ¿Por qué estoy sufriendo con mis hijos? ¿Por qué estoy sufriendo en mi salud? ¿Por qué mi familia me rechaza desde que vine a los caminos de Dios? Déjame decirte y alégrate que Dios está formando un vaso de misericordia, un vaso de misericordia. Dios nos está quebrantando, Dios nos está haciendo de nuevo. ¿Para qué? Porque lo que nosotros tenemos como creación a Dios no le gusta, porque la creación está inclinada al pecado, pero Dios nos quiere formar conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a sus planes. Y así era como se trabajaba en los hebreos, los judíos, así era. El agua escaseaba en ese tiempo, el agua escaseaba. Tenían que caminar largo para ir a un pozo y poder traer el agua. Y esta agua que ellos la ponían era gratuita, no costaba ni un sol, ni un euro, ni una peseta, nada. Era gratuita. El agua que Dios hoy te está dando, esa agua que es su Espíritu Santo, como dice en su palabra, que de su interior correrán ríos de agua viva. Su palabra, su poder, su presencia, nosotros la necesitamos. Pero ¿cuándo eso va a suceder? Cuando nosotros dejemos que el alfarero nos forme. Te está formando. ¿Para qué?
para hacerte un vaso de misericordia, con propósitos grandes. ¿Quién lo estaba hablando? Saulo de Tarso, del cual su nombre es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso era un hombre tremendo, del cual Dios dijo, ve, porque instrumento valioso me es un vaso escogido. ¿Cómo son los vasos escogidos? Los vasos escogidos, cuando el alfarero ponía todos los vasos en el horno, seleccionaba los vasos, clasificaba los vasos, y la vasija que le quedaba perfecta, que tenía un color rojizo, esa vasija el alfarero agarraba y la envolvía con un manto. Yo hoy día usaba un trapillo blanco, y la envolvía y la ponía, la escondía en un lugar oscuro. Escondía esa vasija el alfarero, porque él sabía que iba a llegar un cliente muy exigente, que iba a ver las vasijas que estaban puestas a la venta en la tienda o en el bazar, pero el cliente iba a decir, yo quiero una vasija perfecta, yo quiero una vasija moldeada, una vasija bien formada. Y iba el alfarero y le traía el vaso, el instrumento, la vasija escogida, que había estado mucho tiempo en la oscuridad, había estado mucho tiempo guardada. Así quizás está tu vida en la oscuridad, en el dolor, y no logras entender qué está pasando. Si tú dices, yo me he consagrado, yo me he apartado, he dejado el pecado, ¿y qué está pasando? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque Dios está formándote como un vaso de misericordia, como un vaso de honra. Dios te está formando, y eso era el propósito que Dios tuvo. ¿Con quién? Con Pablo. Dios lo estaba formando, y él, con toda la autoridad, escribe el libro de Romanos y dice, Dios tiene un propósito, pero en ese propósito Dios te va a formar. El vaso escogido estaba en la oscuridad hasta que viniese un hombre y comprara. He aquí, cuando el alfarero ya lo vendía al cliente exigente, y el cliente iba a pagar, el alfarero decía, un momento. El alfarero cogía un elemento filoso y ponía su firma a ese vaso escogido, a ese vaso que iba a ser de misericordia, para que llegara a miles de reyes, de príncipes, gente noble, gente de bajos recursos. Porque así llegó la vida de Pablo, un misionero tremendo, grande, donde Dios lo escogió para hacerlo vaso de misericordia. Sufrió mucho por causa del nombre de Jesucristo. La Biblia lo dice, instrumento valioso me es Saulo de Tarso, del cual por causa de mi nombre padecerá mucho. ¿Por qué el padecimiento, iglesia? ¿Por qué Dios? Porque Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en el desierto para ser formados como vasos de misericordia, en el desierto nos volvemos sensibles a la voz de Dios. En el desierto sabemos valorar lo grande y lo pequeño. En el desierto muere el viejo hombre para que nazca una nueva criatura. En el desierto muere mi identidad para que nazca una guerrera o un guerrero. En el desierto nosotros vamos a movernos a través del poder del Espíritu Santo. Dios nos lleva a los desiertos para formar vasos de misericordia, porque ese es su propósito, ese es su plan. Y hoy la gente dice, ay, estás atravesando dificultad porque estás en pecado. Si tú no estás en pecado, si tú te has consagrado a Dios, si tú te has sometido a Dios, déjame decirte que Dios está formando vasos de misericordia, vasos de honra. Ahora vemos nosotros Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo como un vaso de misericordia, como un vaso escogido, como un vaso de honra, porque la palabra de Dios la llevó a
Creo que se pasó el mapa extendiendo toda la palabra de Dios. Él dijo en un momento, como tuvo miedo Israel, y Pablo dijo, Señor, quítame este dolor, quítame, me duele la formación. Y el Señor le dijo, bástate, porque en tus debilidades yo me perfecciono. ¿Dónde va a venir la perfección en nosotros? Cuando Dios empiece a moldearnos, cuando Dios nos empiece a formar, allí va a venir la formación. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos para Dios no somos nosotros, sino que en este vaso de barro hay un gran tesoro, y ese gran tesoro es el Espíritu Santo, porque en el desierto nosotros vamos a salir brillando como el oro. ¿Por qué? ¿Por mi fuerza? ¿Por mi inteligencia? No, no, es por el poder que opera en nuestras vidas, y el poder que opera en nuestras vidas es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el buen trabajo, la buena formación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Día a día nosotros vamos a librar batallas, pero acuérdate, cuando estés librando una batalla, gracias Señor, porque me estás formando para ser vaso de misericordia. Gracias Señor, porque me estás formando para llegar a otras vidas a consolarlo. Recordemos las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si nosotros somos misericordiosos, nosotros también cosecharemos aquello. Recuerdo que hace mucho tiempo Dios me dio una palabra para una mujer y me dijo, con la misma medida que ella ha medido, con esa medida yo la he de medir. Por cuanto ha juzgado a su prójimo, por cuanto ha hecho aquello, yo la voy a medir. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros sembremos, todo va a traer nuestras cosechas. Así que estamos a tiempo para nosotros arrepentirnos, ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón si en el momento de la formación nosotros hemos levantado nuestro puño contra Dios y decirle, Señor, gracias. Por eso la Biblia nos enseña, da gracias en todo, da gracias en todo. Pero Señor, ¿por qué voy a dar gracias? Porque te estoy formando para hacerte un vaso de misericordia. Cuando el enemigo te da un guantazo, cuando el enemigo te da un golpe, viene Dios a restaurarte y a hacerte más fuerte para poder derribar al enemigo, porque ya no eres una creación, una raza caída, ya eres formado para transmitir la palabra de Dios con misericordia. Recordemos que el pacto que nosotros tenemos es un pacto de paz y de misericordia. Es el pacto que nosotros tenemos de misericordia. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo es, ahí decimos, Señor, ya terminó la prueba, ya finalizó. Acuérdate que el maestro todos los días nos está enseñando. ¿Y cómo enseña el maestro? En silencio. Oremos cada día, levantémonos. Necesitamos de vivir en una relación con Dios, en una comunión con Dios, para cada día librar las batallas de nuestro interior, porque aquí en nuestro ego, en nuestro yo, es donde Dios va a trabajar. Ya vi un hombre que me decía, hermana, yo ya no puedo con mi esposa no es lija, mi esposa es un esmeril. Dios estaba formando ese hombre y estaba usando a la esposa, no como lija, sino como un esmeril. Yo no sé a quién Dios está usando, no sé qué área Dios te está afectando, pero ahí Dios te está formando para que seas de misericordia. Nadie puede decir si no lo ha vivido. Jesús tuvo que venir a la tierra y experimentar el sufrimiento de un hombre
carnal, de un hombre de carne y hueso, para poder decir Jesús en el momento de que estaba siendo crucificado: Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sentía desamparado, se sentía solo, pero Dios lo estaba formando. Sabemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero Dios, el mismo Dios, tuvo que expresar esas palabras: ¿por qué me has desamparado? Muchas veces tú te sientes desamparado, desamparada. Es porque Dios está cumpliendo ese propósito que un día te dijeron: Dios tiene un propósito contigo. Dios lo está cumpliendo en el proceso, en el zarandeo, en la tribulación. Así que, como dice la palabra, gózate y alégrate cuando estés atravesando diferentes circunstancias adversas. Gocémonos y alegrémonos. Dios tiene una perspectiva grande para nuestra vida. Dios tiene cosas grandes para nuestra vida. Y es necesario que caminemos por las aguas, porque Él está presto para ayudarnos. Así que así como formó a Jacob, así como formó a Pablo de Tarso, así Dios quiere formar nuestra vida. El Dios que predicamos no ha cambiado. Yo te invito a que tú cada día escudriñes la palabra, a que cuando ores le digas: Espíritu Santo, revélame la palabra, porque esta palabra es revelada por el Espíritu Santo. Bien por lo que estudiamos teología, bien por lo que estudiamos la palabra de Dios, bien, pero el maestro por excelencia es el Espíritu Santo, que nos revela el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que alégrate. Todos los sufrimientos y todas las dificultades son para formar vasos de misericordia, vasos de misericordia. Y tú le puedes decir, tú que eres una madre soltera, puedes decir: yo lo viví, sufrí, pero Dios estuvo conmigo, no faltó nada, nada faltó. Tú que has atravesado y ser un padre soltero, puedes ir a esa vida. Tú que atravesaste el mundo de la drogadicción, puedes decirle: yo lo viví, pero Dios me tomó así, siendo un pecador, y me formó para que hoy yo pueda anunciar la palabra de bendición. Tú que estuviste atravesando una circunstancia de abuso sexual, que eso es muy doloroso, que es muy, muy doloroso, pero tú puedes decirte: yo estuve en esa depresión, en ese dolor, en esa devastación, pero Dios me formó y me levantó, y hoy vengo a decirte que Dios sí cambia la vida. Ese es el propósito que Dios tiene con nuestra vida, de formarnos, cambiarnos para llegar al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y toda persona que es formada por Dios tiene que llevar frutos de arrepentimiento. Toda persona que es formada por las manos del alfarero lleva frutos de amor, de paz, de benignidad, de paciencia, etcétera. Que Dios te bendiga. El Señor os ama demasiado, y vemos aquí cuando Dios hace cosas maravillosas. Estas son las vidas que Dios llama con propósito. ¿Cómo las llama? Rotas, quebradas, llenas de traumas, llenas de depresión. Estas son, miren esta vasija como está totalmente rota, le faltan pedazos, sin esperanza, sin ánimo, no hay nada dentro de ella. Pero Dios, cuando la forma, ¿cómo? Empieza a sanar sus heridas. Todas esas heridas empieza a sanar, y las cicatrices van a hablar. Las cicatrices van a hablar, pero ¿para qué? Para levantar al caído y para decirle: yo ya lo pasé, me dolió, pero ahora soy un vaso de misericordia. Así que, en resumen de toda esta enseñanza, a través de la revelación del Espíritu Santo, la formación es para que nosotros seamos vasos de misericordia. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate lo que tú eras, un pecador.
Así que cuando llegues al nivel y al propósito de Dios, no te endurezcas con tu hermano que está atravesando dificultad. No le digas, eres un pecador, eres una pecadora. No, muévete a misericordia y dile, yo era peor que tú. Yo era peor, pero mira lo que Dios ha hecho conmigo. Mira la transformación que Dios ha hecho conmigo. Dios está llamando hombres y mujeres con propósitos grandes y maravillosos. La transformación que Dios hace, ¿en qué? En la formación, en el moldeo. Damos gracias a Dios y espero que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón. Espero que tú la tomes en el tiempo necesario que tú estés atravesando. Esta palabra va a llegar a lo más profundo de tu ser. Así que hay cosas que tú no las entiendes y te decían en el milenio las entenderá. Hoy Dios te dice, todo ese sufrimiento es para que seas un vaso de misericordia. Bendiciones y hasta pronto.